Buenas tardes, oyentes de Radio Frecuencia IES, y hoy le presentamos una escritora tucumana que fundó y coordina desde hace 26 años el taller literario Animarse a Gritar. Promueve la literatura y en especial la de Jorge Luis Borges en diversos formatos. En esta tarde le presentamos a Mercedes. Hola Mercedes, ¿cómo estás? Hola Marcelo, muchas gracias por invitarme. Un placer estar en el estudio de la radio, especialmente en esta fecha, en el marco del Mayo de las Letras, y para hablar del escritor al que me he abocado desde hace un tiempo, que es Jorge Luis Borges. Bueno, para empezar con este tema, ¿qué nos podrías contar del cuento El fin de Jorge Luis Borges? El cuento El fin de Jorge Luis Borges es un texto incorporado en la obra Ficciones en el año 1956, donde el mismo autor, Jorge Luis Borges, comentó que además de su personaje Recabarren, todo lo demás no era invención propia, no era su invención, no era suyo, sino que venía de un texto famoso anteriormente producido. Entonces podemos decir que Borges creó solamente un protagonista, un personaje en ese cuento, y lo demás era todo una reescritura de otra obra. Es la obra del Martín Fierro de José Hernández. ¿Cuál es el sentido del título del cuento? Bueno, el sentido del título del cuento, podemos decir que Borges necesitó y tuvo la inmensa necesidad de darle un fin a la obra del Martín Fierro, darle una conclusión. Lo encontraba como que el final estaba abierto, entonces decidió cerrar la historia con la muerte del Martín Fierro. ¿Y qué podemos decir de los personajes? Los personajes, si bien, como te decía anteriormente, la invención de él fue Recabarren, que por un lado fue en un momento del cuento el narrador de los hechos, de los sucesos. Los personajes fueron casi todos tomados de la obra de José Hernández, del Martín Fierro. Y continuó con el texto de Martín Fierro y continuó con los personajes, salvo Recabarren, que fue el dueño de la pulpería, el que cuenta la historia y el que nos cuenta y nos relata la pelea, el atraco entre el Moreno y Fierro, lo que concluye con la muerte del gaucho. ¿Y cuál fue la intención de Borges para esta escritura? Bueno, como te decía, Borges tuvo una imperiosa necesidad de darle un final al texto de Hernández. Una vez que lo analizó y que lo trabajó, ya se podría decir que ya en el año 1953 se podía presagiar que él iba a escribir este cuento, El fin, porque analizando la obra del Fierro, de Martín Fierro, él hizo alusión a que el Moreno tenía una tarea que no fue contemplada en el Martín Fierro, una tarea que estaba dejada de lado, una tarea que no ocurría más allá del poema de José Hernández. Esa tarea era la venganza de la muerte de su hermano. Entonces Borges puso su impronta en este cuento, en El fin, como en todas las obras del escritor famoso, este escritor argentino, donde él va poniendo los detalles, sus características, para reescribir una obra que ya fue escrita por otro autor. También podemos decir que en la superficie de toda esta análisis que hizo Borges del Martín Fierro, se puede hacer una crítica. Es más, se le hizo una crítica a Borges de que había una disputa entre él y José Hernández sobre cuál de los dos era el escritor nacional. Porque, como todos saben, la obra de Martín Fierro es la obra cumbre de la República Argentina, y es algo que nos representa mundialmente, esta obra del gaucho Martín Fierro.
Entonces Borges, al realizar su reescritura, como tantas otras obras, le pone su impronta, le pone su perfil, además de todas sus características, y concluye con un final diferente. En la obra de Martín Fierro, Hernández le da otra dirección. ¿Y qué es lo que hace Borges? Gira 180 grados y hace morir al gaucho. Mientras que Hernández, en esa pelea entre el gaucho y el moreno, la gente que presencia en la pulpería ese atraco evita que pase lo que pasó en el cuento del fin de Jorge Luis Borges. Es la verdad que es una obra súper impresionante lo que hizo Jorge Luis Borges con esta reescritura, con el fin de Borges, y la intención de él es precisamente eso, cambiarle y darle un fin a la obra de Hernández, darle el fin con la muerte del gaucho Martín Fierro.